del tema Rubén Rocha Moya, su regreso tan efímero y su regreso a lo que creo yo ya será pues el ostracismo. Ya no va a volver al gobierno de Sinaloa, ya difícilmente va a poder aspirar a otro cargo, pero la presidenta se refiere a lo que ha sido llevado a Estados Unidos y como parte, Alejandro, de lo que aconteció este fin de semana. Nosotros todavía el viernes estuvimos aquí informándole de esta insensata toma de posesión de Rubén Rocha Moya. Así es que, pues el viernes lo dijimos, Álvaro, era insensato. La decisión de retomar el gobierno era imprudente, lo mínimo era imprudente y irresponsable. Se lo dijimos. Lo que no veo es a los que estaban defendiendo que Rocha Moya se quedara. Yo los vi muy bravos en el chat del viernes, pero entiendo pues que hubo mucha gente que dijo, no, es que no deben, Rocha Moya tienen que defenderlo, que se quede como gobernador, porque también un sector de la 4T se lo tomó como de la manera equivocada, Álvaro. O sea, hay una parte de la 4T que dijo, es una golpanazo a Washington, respuesta contundente a Washington o a Estados Unidos o a Trump. Rocha Moya retoma el gobierno. Era imprudente, punto. Era imprudente desde un principio. No podía sostenerse ahí en el cargo. Aunque tengo que decir, Álvaro, como lo comentábamos hace un momento en TikTok, tengo que decir que pues Rocha Moya sí rompe muchos, ¿cómo se le llama? Récords, como gobernador de la 4T, rompe muchos récords, dura nada más 24 horas en el cargo como gobernador. No seas más, 26, no seas así. Pero, Álvaro, tú sabes bien quién mantiene ese récord. Pues sí, ¿quién ha durado menos en un cargo que Rubén Rocha Moya? Pues el saco de pus. Acuérdese usted que apenas duró 7, 8 horas. Lo nombró vocero Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, y bolas que le dan, que me lo cepillan al saco de pus. Entonces, si algún consuelo tiene Rocha Moya, después de estar poco más de un día como gobernador, pues ahí está el saco de pus, que sigue manteniendo, creo que es lo único que ha ganado, Alejandro. Es lo único que ha ganado en la vida el pobre poblano este. Entonces, pues sí. Bueno, más allá del chascarrillo, por supuesto que fue un acontecimiento político lo que ocurrió el viernes, como aquí se lo informamos, un acto que por supuesto legalmente podía haberlo hecho como lo hizo Rocha Moya, pero pues se trataba obviamente de una conducta irresponsable por todos los impactos, por todas las consecuencias que una decisión personal tuvo. Y también lo que desde el propio viernes dijimos, cómo concitó tantas interpretaciones. La enésima ruptura supuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador. Y los duros, y los blandengues, y los puros, y los impuros, y los corruptos. Oye, es que eso estuvo tremendo, Álvaro. Hubo columnas que duraron, o sea, que se hicieron viejas a las 3 horas. Sí. Rocha Moya ha retado con el aval de López Obrador. De Palenque. Ha retado a la presidenta, a Palacio. ¿No? No, bueno, se llegó a... 20 doritos. No, ¿cuál es 20 doritos después? 3 doritos después. Un dorito después. Columna vieja, texto viejo, tuit viejo. Sí, es que... Cabeza fría, hombre. Bueno, porque lamentablemente esa es parte también de lo que domina la comentocracia en nuestro país. Pura elucubración barata, porque hay elucubraciones maravillosas, esa es la literatura, ¿no? Elucubraciones, fantasías extraordinarias, 100 años de soledad, pero esas son fantasías baratas, que envejecen antes inclusive de que comiencen a circular. Bueno, hay quien llegó a decir que fue en realidad un operativo de Estado, que hubo un acuerdo entre Palacio y Palenque para desafiar al poder imperial, bueno, no le dicen así, ¿cómo van a decirle así? A Estados Unidos, pero
bueno, al final de cuentas, también la presidenta de México, ya ella como presidenta de la República, publica el sábado un mensaje en redes sociales justamente al respecto, y eso es lo que al final de cuentas obliga a Rocha Moya a solicitar ese mismo sábado licencia otra vez. Pero evidentemente no tuvo respaldo Rubén Rocha Moya ante su insensatez y ante la mentira también, porque Rocha miente cuando dice, la Fiscalía General de la República me exoneró. A ver, está una investigación en curso. Puede ser que efectivamente al final de cuentas no esté implicado en un asunto de carácter penal. Pero ¿por qué demonios tenía que volver a meter ruido mientras está en curso una investigación? No me refiero a la de Estados Unidos, que Estados Unidos tampoco ha presentado pruebas. Y eso no significa que yo esté defendiendo a Rocha Moya. Sencillamente esos son los hechos. Y los hechos son lamentablemente muy negativos para Rocha Moya. Quisieron hacerlos negativos a la presidenta de México, y al final de cuentas eso también se pudrió, para desgracia de sus impulsores. Sí, bueno, pues ese es el tema. La presidenta de México hoy es mucho más contundente de lo que fue el fin de semana, aunque el fin de semana lo dijo muy claro. Primero lo dijo la secretaria de Gobernación. Es una decisión de Rocha Moya personal, que el gobierno de la República no apoya, punto. Después lo dice la presidenta de Morena. Es una decisión personal que nosotros no apoyamos. Después lo dicen los gobernadores. Es una decisión en la que nosotros no podemos estar de acuerdo y apoyamos a la presidenta de México. Después lo dicen los diputados. No, los senadores muy blandengues ahí, guangos, ¿no? Un comunicadillo chafa, mal hecho, mejor no lo hubieran mandado. ¿Para qué mandan ese tipo de cosas blandengues, chafa? Pero los diputados eran un poco más estratégico, el comunicado planteaba, era un poquito más, ¿no? ¿Reconsiderar? Es el primero que le llama a reconsiderar la decisión, ¿no? Los diputados. Entonces, había un claro mensaje para Rocha Moya, que era, nomás espérese más de 4 horas, porque si no le va a ganar al saco de pus, y ya renuncia a partir de las primeras 4 horas, Álvaro, ya lo demás ya es ganancia, ¿no? Si no, el récord aquí tiene que ser del saquito de pusecita, Álvaro. Alguna cosa. Algo bueno tiene que ganar. En la vida. Oye, no logra nada, pero eso sí ya es un récord. Hasta tendría que registrarlo, ¿no? Sí, oye. Pero una de esas sí queda no como Guinness, porque tampoco llega a ese nivel. Pero, el saco de pus es a nivel. Mira, Álvaro, si hay Telechovis o cómo se llaman los de TV Azteca, Salinas Pliego le puede hacer a el saquito pues, algún premio especial, que no se llamen Guinness, pero que se llamen Gonis, pues ¿no? Sí. Para no pagar derechos y hacerlo. Muy al estilo chueco de Salinas Pliego. Bueno, los Gonis, que rompa el récord Gones de TV Azteca, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, de regreso a las cosas serias, dice la presidenta el día de hoy con toda claridad, nada personal puede estar por encima de los intereses de Sinaloa y de los intereses del pueblo de México. Vamos a ver cómo lo plantea la presidenta de México y regresamos. No estoy de acuerdo con lo que hizo, de regresar al gobierno, lo manifesté. Me pareció lo menos por decir imprudente, porque no es un asunto personal, por eso es un asunto del gobierno de Sinaloa, de las y los sinaloenses. O sea, ¿qué necesidad? Y que genera, o sea, ¿qué necesidad puede de regresar? Que nada personal puede estar encima por los intereses del pueblo de Sinaloa y del pueblo de México. Entonces me pareció imprudente su decisión. Y hasta ahí. Yo soy presidenta de todas y todos los mexicanos. Esa es mi función. Y también represento un proyecto de nación. Porque, evidentemente, aquellos por los que no votaron por mí, pues también soy presidenta de todos los que no votaron por mí. Pero yo ofrecí un proyecto de nación, principios de gobierno. Y ese proyecto de nación me parece que tiene que mostrar siempre, por encima de todo,
que los intereses personales no están por encima de los intereses de la nación. Y eso tiene que ser para todos aquellos que formamos parte de este gran movimiento de transformación. Que el compromiso con el pueblo es siempre, el compromiso con la patria es siempre, el compromiso cuando asumes el gobierno de no mentir, no robar y no traicionar, debe permanecer. Y que todos debemos comportarnos de esa manera. Ningún interés personal, incluso por más legítimo que sea, está por encima del interés general. Eso es lo que yo pienso y eso es lo que creo que debemos asumir todas y todos los mexicanos que participamos en política. Pero en particular, aquellos que forman parte del movimiento de transformación. Y me parece que en todo caso, en ese momento, la decisión que toma el gobernador con licencia, pues es una decisión personal, no es una decisión que involucre a su estado o a una visión general. Entonces, por eso me pareció imprudente. Y nosotros, más allá de el gobernador o no, pues lo que tenemos es que conducir a la nación, en primer lugar, porque esa es nuestra responsabilidad. Conducir a la nación en momentos difíciles internacionalmente, porque vivimos momentos diferentes a nivel internacional, y también garantizar el bienestar del pueblo, garantizar la democracia, las libertades, la independencia y la soberanía, como se debe hacer, y garantizar la justicia social, el bienestar de todas y de todos, pero por el bien de todos, primero los pobres. Esa fue mi responsabilidad, o esa es mi responsabilidad, esa fue la responsabilidad que asumí y que mantengo y que voy a seguir manteniendo, por el bien de la nación. Eso es lo que hace un gobernante responsable. Entonces, siempre, pero en particular hoy, con un asedio externo importante de intentos de injerencia, pues lo que hay que hacer es mantener los principios, no olvidar por qué estamos aquí, de dónde venimos, pero tampoco olvidar lo más importante, hacia dónde vamos. Y vamos siempre hacia la defensa de la dignidad del pueblo de México, por encima de todo, y de la nación. Y esa es la responsabilidad que hay que asumir todos los que nos dedicamos a la política. Por eso quien va al extranjero a rendir pleitesía, a pensar que desde el extranjero se va a modificar la forma de gobierno en México o se va a beneficiar a un partido político sobre otro, pues está muy equivocado. Y al mismo tiempo, todos los que hacemos política aquí, particularmente los que pertenecemos a nuestro movimiento, hay que ser muy responsables y no olvidar nunca nuestros principios, nunca, porque decía o dice el presidente López Obrador en varios de sus libros, particularmente en el libro Gracias, dice: la política es principios y eficacia. Hay momentos a lo mejor donde la eficacia tiene a lo mejor un rumbo especial. Yo pienso que es tiempo de principios en este momento. Es un tiempo de principios. Claro que la política requiere eficacia, pero ante la duda los principios, siempre. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Presidente, precisamente este tema es un asunto que usted ha conversado con el expresidente López Obrador, el tema del gobernador Rocha, es un aliado del presidente. No. Por cierto, ¿no? Que dicen que López Obrador le dijo a Rocha que regresara. No, es que la política ficción, vamos a llamarle así, ¿no? Porque de ciencia no tiene nada. La política ficción está a la orden del día. ¿Qué sé del presidente López Obrador, que está por terminar o ya terminó, no sé, su segundo libro, y que pronto lo va a publicar? Eso es lo que sé. Y sé también a través de su esposa, que a veces le llamo para ver cómo están. Pues Beatriz es mi amiga de hace mucho tiempo, incluso antes de que se casara con el presidente López Obrador. Pues para ver cómo están como amigas. Sé que está muy bien, que está sano, está contento, está bien. Y escribiendo. Aquí le dijimos el viernes que Rocha Moya se estaba yendo por la libre. De hecho, nuestra portada del viernes era por sus pistolas. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos eso? Bueno, porque era evidente. ¿Sabes qué, Álvaro? La presidenta no se enteró por ninguna vía más que por un tuit de Rocha Moya, que el señor, por sus pistolas,
había decidido regresar al gobierno en Sinaloa. Escúchenlo, lo dice la presidenta. Yo me enteré por la publicación del propio gobernador. No tuve ningún conocimiento previo de que él quisiera regresar a ejercer sus funciones en el estado de Sinaloa. La verdad no me parecía pertinente, por decirlo menos. Y la Secretaría de Gobernación pues emitió un comunicado diciendo que esta era una decisión personal del gobernador, que no había tenido que ver el gobierno de México. Realmente, así como opinamos nosotros, pues opinaron muchos otros. Y finalmente él toma la decisión de volver a pedir licencia. ¿Qué procede en este momento? El Congreso local tiene que nombrar un gobernador interino o gobernadora interina para poder llevar el ejercicio del gobierno desde este momento hasta el momento del cambio de gobernador. Las elecciones en Sinaloa, como en otros 17 estados, otros 16 estados, en total 17, son en junio del próximo año. Entonces, de aquí a junio, pues tiene que garantizar la gobernabilidad de Sinaloa, que se lleven a cabo de manera adecuada las elecciones en paz. Obviamente le toca organizarlas al Instituto Nacional Electoral y a la OPLE de Sinaloa, pero pues tiene que garantizar las condiciones para que se lleven a cabo, cerrar el gobierno, el sexenio, y en su momento, no sé en qué fecha es el cambio de gobierno en Sinaloa el próximo año, ¿el 30 de octubre? 31. ¿1 de noviembre? A ver, chécale bien. Queda un año, 2 meses de gobierno. Entonces, una vez que vaya la elección, pues el cambio de gobierno, entonces sería prácticamente un año más o menos, un poquito más de gobierno quien tuviera que, o quien elige el Congreso local, quien decide el Congreso local para llevar a cabo este periodo de gobierno. ¿Qué diría yo? Pues sencillamente que sea una persona con la capacidad, la honestidad, el profesionalismo y la entrega al pueblo de Sinaloa que se requiere. Eso es mi única posición, como pudiera ser la posición de cualquier mexicano o cualquier sinaloense. Y tendrán que decidirlo el día de hoy, de acuerdo con lo que establece la Constitución del gobierno de Sinaloa. Entonces, ese es lo que ocurrió. Yo el sábado, publiqué a ver si lo pones, publiqué el siguiente comunicado en mi red social o en mis redes sociales. Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder. Porque el poder sin principios se vuelve arrogancia. El poder sin límites, abuso. Y el poder que olvida al pueblo termina enfrentándose a la historia. México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la nación es eterna. El pueblo no está para alimentar ambiciones personales, está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza. Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, están el pueblo y la nación.